Sabemos, no voy a... Normalmente uno tiene que acusar con pruebas. Yo creo que las pruebas están más que evidentes. Pues hay una... los mismos trabajadores han visto simplificación de la producción, simplificación de una distorsión de la distribución. O sea, se han visto todos los mecanismos para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Todavía sigue ahí, creo, y no es nada más que sigue en Miraflores, sino que yo veo bien difícil que después de todas estas explicaciones, porque yo sé, sobre todo este señorito, ¿no? No voy a entrar otra vez para poderte hacer otro tipo de provocación. Pero sobre todo, con respecto al señorito Mendoza, ¿verdad? Nosotros estamos evidenciando que hay una guerra económica, pero una guerra económica destinada al derrocamiento de la revolución bolivariana, lo que ellos llaman un modelo desgastado, que a todas luces, lo demostramos hoy, ha sido el que más ha beneficiado al pueblo venezolano, ¿verdad? Entonces, luego de tener este diagnóstico, ¿qué hacer, Pascualina? ¿Qué hacer? Bueno, hay acciones que son, digamos, a inmediato plazo y acciones que son a corto y mediano plazo, ¿no? Sin embargo, las de corto, mediano y largo plazo se tienen que tomar desde ahorita. El principal problema y la situación por la cual hemos llegado a donde estamos es no es solo por el modelo rentista, lo he dicho en todo este tiempo, no es solo la dependencia del petróleo, sino que es la dependencia de estos pocos monopolios u oligopolios, tanto nacionales como internacionales, que nos han hecho vulnerables con los productos básicos, alimentos y medicamentos. Cuando hay monopolios, los monopolios aquí y en cualquier parte del mundo, teóricamente y prácticamente, deben ser regulados por el Estado. Regulados el poder del monopolio. Si además el monopolio... Y aparte de eso, que no pueden intervenir en política, definitivamente. Entonces, si además el monopolio, porque el monopolio desde el punto de vista económico ya tiene un poder, que es fijar los precios, ¿verdad? Marcar los precios. Pero si además hay una intencionalidad política, pues con más razón, porque se trata además de productos asociados a la vida y a la salud. Entonces, si se ha identificado y se ha hecho el diagnóstico y el problema está en la distribución de estos productos, bueno, primero es necesario, digamos, intervenir en esos mecanismos de distribución, ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En segundo lugar, pero cuando uno dice intervenir es regular, ¿no? Y no necesariamente regular hacia abajo, hacia los pequeños comerciantes. Es importante el tema del bachaqueo, el tema de controlar las colas, esos son los síntomas. Y puede ser que también haya desvío de productos allí. Pero es importante revisar qué es lo que está ocurriendo desde que el producto sale de la línea de producción. Es decir, que irse arriba. Claro, ver qué es lo que está ocurriendo con esa producción que se supone que está, pero que no llega. Pero entonces desde el origen. Que hemos demostrado que existe, o sea, está. La producción está hecha. El tema es por qué no llega o por qué se desvía. O sea, si se controla entonces desde la salida hasta el mercado, hasta el anaquel. Sí, pero sobre todo desde la salida. Digamos, es ir hacia la causa, el origen del problema, ¿no? Y eso es parte de lo que hay que trabajar. Cuando hablo de corto y mediano plazo, es porque hay que romper con los monopolios, hay que producir con la agenda bolivariana, pero producir con competencia, con modos de producción distintos, pueden ser mixtos, pueden ser comunal, pueden ser con propiedad privada, pero en cooperativas, pero en competencia, ¿no? Porque somos muy vulnerables a este tema de los monopolios de estos productos. Entonces, en estos momentos, bueno, ver qué es lo que está ocurriendo con esos productos que se están produciendo y que no están llegando, ¿no? Desde el origen. Igual, qué es lo que está ocurriendo con los productos que están siendo importados y cuyos precios se están convirtiendo en el mercado nacional, no al tipo de cambio de 10 que se está entregando el 92% de la divisa. Sí, porque hay un dólar especial para medicinas y medicamentos. Que es 10. Y el 92% de las divisas se está entregando a 10. Entonces hay que regular desde el origen, desde la importación, porque allí se mueven todas las estructuras de costo
que el marcaje de los precios sea considerado al precio que se le asignó la divisa, que es a 10. De hecho, en la ley de precios justos hay un artículo, que es el artículo 6, que establece que las empresas están obligadas en el etiquetado a colocar de dónde provienen las divisas y a qué precio. Si le fueron asignadas 10, pues entonces no puedes calcularlo a 1000 y tantos, ¿no? Entonces, son medidas que, digamos, se pueden tomar y que uno esperaría que se tomara. Ha habido medidas muy acertadas, ¿verdad? Que tratan de intervenir sobre la causa, los mismos CLAP, pero bueno, que también requieren de una organización, de una logística, y sobre todo requieren que los productos estén disponibles para poder tener las bolsas. Tenerlos en anaqueles. En los anaqueles y con el precio que debe ser. O tenerlos para llenar las bolsas. Exacto, para poder fortalecer el CLAP. El CLAP siempre, acuérdate que va a ser es transitorio, es coyuntural, porque nosotros tenemos que derrotarla. De hecho, hay un momento en que los CLAP, que es por ello que encontramos que no es solamente este señorito Mendoza, sino que encontramos que muchas de las empresas empezaron a disminuir realmente ya su producción, que estaba siendo desviada, distorsionada, empiezan a bajarla porque necesitan evitar que llegue a los CLAP. O sea, hay un boicot contra los CLAP, ¿verdad? No es solamente en producción, sino también en distribución. Y digo en producción, tuvieron que bajarla porque ellos tienen que justificar la no llegada de alimentos a los CLAP. Y ellos vieron en los CLAP, vieron un enemigo real, un enemigo que los podía tocar. Ahora, ¿qué decirle a la gente en las colas? Bueno, en primer lugar yo creo que tiene que haber mucha conciencia de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, nadie niega que hay dificultad para tener acceso a los alimentos, a los medicamentos, que hay que hacer cola, y el que esté dispuesto a pagarle un precio mayor a los bachaqueros, pues que se los pague, pero que no, digamos, no es lo correcto, pero digamos que es difícil, sea por la vía del bachaquero o sea por la vía de las colas. Ahora, lo importante es saber cuál es la causa, ¿no? O sea, saber por qué estamos haciendo las colas. La causa es el modelo fracasado. Exacto. Que nos llevó hasta aquí. O la causa es que estamos ante unas acciones intencionadas con intenciones políticas. Para regresarnos al modelo anterior. Para regresar a un modelo o para justificar incluso qué es lo que están promoviendo, que hay que liberar precios, que hay que liberar la economía, que hay que liberar todos los mercados, a un modelo que hemos visto antes del 99, que los resultados para el pueblo en general no son los mejores. Entonces eso es lo primero, ¿no? Tener conciencia de qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que, bueno, ante situaciones de guerra uno tiene que saber que está en situación de guerra y hay que tener conciencia. La demanda sí es, digamos, bueno, las acciones que hay que tomar desde el lado del gobierno, ¿no? Como tú dices, ya el diagnóstico está hecho. No solo el diagnóstico y cuáles son las causas, sino la intencionalidad. A diferencia de lo que dicen algunos sectores que hay que liberar, yo pienso que ante presencia de monopolios con intencionalidad política, liberar es peor, porque no va a resolver el problema, ni liberando los precios, ni liberando el tipo de cambio. No van a seguir apareciendo los productos, sino que la vía es hacer lo que hace cualquier estado en cualquier país del mundo ante la presencia de monopolios, que es regular, solicitar rendición de cuentas. Si yo entregué unas divisas a 6.30 o a 10 para traer los últimos 4 años, 2012, 13, 14 y 15, coloquemos hasta el 14 y 15, se han entregado para alimentos alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, según la memoria del Ministerio de Alimentación. 4.000 millones de dólares anuales para alimentos no es cualquier cosa. Estamos hablando de 4 años, 16.000 millones de dólares en alimentos. Las divisas se han entregado. En medicamentos alrededor de 3.000 millones de dólares es promedio anual, 15.000 millones de dólares más. Entonces, el Estado tiene que solicitar la rendición de cuentas a estas empresas. Si se te dieron las divisas, ¿dónde está la mercancía? ¿Dónde están los alimentos? ¿Dónde están
los medicamentos, ¿no? Entonces, es más bien no eliminar los controles, sino hacerlos más efectivos. El control en la producción, de la distribución y de la rendición de cuentas. Quiero hacerte una pregunta y luego voy a hacer una observación, pero esta pregunta es bien importante porque hay quien piensa que nosotros tenemos las mismas condiciones el 27 y 28 de febrero del 89. ¿Eso es cierto? Bueno, lo vimos en las gráficas, ¿no? Las condiciones sociales y económicas no son las mismas que el 27 de febrero del año 89. Ha habido distorsiones en la economía, incrementos de precios que sí afecta a los hogares venezolanos, sin duda afecta, a pesar de los incrementos de los salarios nominales. Sin embargo, hay un margen allí también importante por la vía de las políticas sociales que son distintas a las del 89 y que hay que mantener y que son políticas acertadas. O sea, el tema de la educación gratuita, la salud gratuita, la vivienda, el acceso a servicios básicos, a transporte, son políticas que para efectos de la estructura del presupuesto de los hogares es distinta a lo que se vivía en el 89, ¿no? Más allá de los niveles de inflación. Ahora, sí es necesario medidas urgentes que hagan más efectivos esas supervisiones y esos controles desde el origen y aguas abajo en los procesos de producción y distribución. Y son medidas que son urgentes, que son necesarias de manera inmediata porque, bueno, se está, digamos, cada vez más se afecta, ¿no?, el poder adquisitivo del venezolano, sobre todo si además le sumamos el hecho de que hasta el 2015 vimos producción y que posiblemente, y la alerta es que ya no sea solo un problema de distribución, sino también de producción, no por el control de precios ni por la falta de divisa, ¿no? Sino por las mismas intenciones. Okay. Yo quería hacer una observación ya final, tú me das tu opinión al final. Nosotros hoy quisimos demostrar cuál es el modelo real fracasado, porque si yo quiero ser más específico, pues, o sea,